Bueno, digamos que el contexto con el que comienza este bendito problema es que siempre ha habido tensiones con Irán. ¿Eso qué quiere? Eso viene desde la inauguración del gobierno iraní actual, el gobierno de los ayatolás, desde 1979. Prácticamente desde ese año, todos los poderes occidentales y la propia Unión Soviética tenían diferencias con este nuevo tipo de gobierno, que es, teocrático. Entonces siempre ha habido problemas, pero por la razón por la cual estamos hablando en 2019 tiene que ver con que los iraníes, que están rodeados de bases estadounidenses, porque los estadounidenses estaban en primer lugar supervisando ciertos problemas en Irak, entonces ahora después de la invasión tienen bases en Irak, tienen una que otra base, digamos, aquí en Kuwait, tienen bases en Bahrein y tienen otras bases por ahí. Entonces, y el otro lado donde tienen sus bases es en Afganistán, ¿no? Entonces, este país, Irán, está prácticamente rodeado de bases estadounidenses que están abordando sus propios problemas. Pero uno de esos problemas, o siquiera el país al que le tienen ojo avisor, es Irán. Y sobre Irán, sobre esta zona, o no me acuerdo si es en esta zona o en esta zona, no importa, pero tienen sus patrullas marinas. Y en una de esas patrullas marinas había uno de esos zánganos, un dron patrullero, que los iraníes reclaman haber destruido sobre su territorio. Ese dron es un equipo de más de 180 millones de dólares. Entonces, como está sobre su territorio, debe seguir un protocolo para bajar el avión. O sea, es como decir, llamar y decir, obviamente no conozco el protocolo exacto, pero es más o menos lo mismo que llamar y decir, avión 55M está entrando en nuestro territorio, si ustedes no se retiran, lo vamos a considerar una operación hostil y lo vamos a bajar. Entonces, esto es un avión automático. No comprendo cuáles son las mecánicas de su respuesta, pero el punto es que si entra 5 segundos sobre tu territorio y tú disparas un misil mientras estás sobre tu territorio, si se sale de tu territorio y el misil le llega afuera, no importa, porque por protocolo militar, cuando tú disparaste estaba sobre tu territorio. El punto es que los iraníes se bajan ese avión de 180 millones de dólares. Y entonces la administración de los Estados Unidos tiene que dar una respuesta. Seamos sinceros. Si se lo derriba sobre territorio iraní es invasión estadounidense, se ha cumplido el protocolo y no tiene por qué dar ninguna respuesta. Sabemos eso porque, si movemos hacia arriba el mapita, sobre Siria, los turcos se bajaron un avión ruso que entró sobre su territorio por 17 segundos. Y lo primero que hizo el avión ruso que entró en su territorio es que cuando le dicen, oye, estás en territorio turco, el avión retrocedió. En otras palabras, lo bombardearon cuando retrocedió. Pero lo mataron, lo bajaron o lo atacaron en territorio turco. Entonces sabemos que hay precedentes de cómo son los protocolos y todo lo demás. Ahora, los Estados Unidos, podemos subir otra vez el mapa, los Estados Unidos, porque les habían bajado ese avión, prepararon una respuesta militar. La historia completa es de que ya estaban por si acaso la mayor parte de su fuerza naval está aquí al sur, no está en el Golfo Pérsico, está más lejos, está por acá. Pero el punto es de que estaban preparándose sus submarinos, sus fuerzas navales, para lanzar una misión de castigo a Irán. Entonces también recordemos que tienen aquí unas importantes bases aéreas. Entonces también esas importantes bases aéreas. Y también tienen otras bases en otros lados y esas bases también estaban preparadas para responder. Ahora,
Los aviones estaban en el aire, los barcos estaban ya avanzados en su punto, al punto en el que podían disparar sus misiles. Y en esa situación, el presidente Donald Trump dijo que no. ¿Por qué? Porque preguntó cuántas personas se estimaban que iban a morir. Porque lo que iban a hacer era bombardear los sitios, no sé, supongo que los sitios de defensa aérea militar, alguna que otra base. No sé cuál es el criterio bélico para que te bajen un zángano de 180 millones de dólares, que no es chiste para nadie, pero ¿qué respuesta militar das tú a eso? El punto es que el presidente de los Estados pregunta cuántas personas van a morir y le dicen que unos 150. Cuando le dicen unos 150, él dice, entonces esto no es una respuesta proporcional, suspendamos el ataque. ¿Y qué es lo que se hizo? Se suspendió a los aviones en pleno vuelo, se les dice retirada. A los barcos y a los submarinos que están listos para lanzar sus misiles, se les dice no. Esa es una situación más que seria, es verdaderamente alarmante, porque sabemos cuál habría sido la respuesta del gobierno iraní. Que te bombardeen es una declaración de guerra. No es la situación que había durante 2 décadas o siquiera una década con Irak. No es la situación que había con Siria, no es la situación que había con Yemen y no es la situación que había con Afganistán. No es lo mismo, no es una situación de guerra permanente o de guerra declarada o en estado de semiguerra o de que estás peleando y apoyando a un grupo que está en combate. No es lo mismo, es un nuevo conflicto, es un nuevo frente. Y nosotros no podemos depender de que el presidente de los Estados Unidos diga, no, mejor no atacamos, mejor no le declaramos la guerra a otro país más. Eso debería ser alarmante. Y por si acaso, los Estados Unidos tienen conflicto en este país, Afganistán. Tienen un conflicto en este país es Irak. Se han metido de chiripazo, no con las intenciones de entrar, sino con las intenciones de apoyar a ciertas fuerzas en Siria. Se han metido acá, en Siria. Podemos bajarlo. Y también los Estados Unidos son directos responsables de lo que está sucediendo aquí en Yemen. Por si acaso, los Estados Unidos está en todas estas partes con las mejores intenciones, pero obviamente, sin importar que tengan las mejores intenciones, después de 2 décadas de intervención fallida, sabemos que por detrás lo que hay es las peores ideas, pésimos paradigmas. En otras palabras, son buenas personas y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y esas personas que han fracasado en todos esos teatros operativos, ¿van a querer meterse en un teatro más? Por si acaso, lo que yo les estoy diciendo es, conocimiento general. Todo el mundo sabe que han fracasado. Y en este momento tenemos, hay una voz muy importante que es la de Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard es una congresista estadounidense que ha sido soldado, es ex-marín. Entonces ella dice exactamente lo que yo estoy diciendo de que se ha fracasado y todo eso. Y hay otros datos más, pero entonces si algo de esto, no sé si quieren preguntar algo, podemos seguir el paso. ¿Seguimos? Bueno, entonces al país que se iba a atacar es Irán. Recopilemos una vez más porque es necesario decirlo. Han fracasado en Afganistán. Afganistán es uno de los países más pobres del mundo. Estados Unidos ha entrado, ha derrotado al gobierno talibán en una patada. Nunca tuvo suficientes tropas como para ocupar el país. Entonces, más o menos hace tratos con todos los señores de la guerra, eso es, con cada corrupto de cada lugar.
Y en el fondo del fondo solamente ocupan algunas áreas y están peleando una guerra constante que no saben ni qué hacer, ni para quién ganar, ni para qué ganar, ni qué darles. En otras palabras, Estados Unidos no viene con una propuesta. Simplemente quiere destruir al gobierno talibán. ¿Por qué? Porque alojaba a Osama Bin Laden y Osama Bin Laden ha atacado a los Estados Unidos. Entonces hay una declaración de guerra por parte del gobierno talibán a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos invade Afganistán, derrota al gobierno talibán, pero en este momento, eso sucede el año 2001. En este año, el año 2018, las fuerzas talibanes ocupan más territorio que hace 10 años, que hace 5 años. Los Estados Unidos no sabe cómo ganar esta guerra, no sabe qué dar para ganar esto y en este momento está perdiendo. Y lo único que quiere hacer es rajarse de una vez de ese país, porque no sabe cómo enfrentar a las fuerzas talibanes. Y las fuerzas talibanes, que son estudiantes de, ¿cómo se dice?, religión islámica sunita, ampliemos el mapa, vamos a este lado. Lo que tienen es un gran respaldo económico de ciertos grupos dentro de Arabia Saudita y dentro de lo que son los países sunitas del Golfo Pérsico. ¿Eso qué quiere decir? Que Irán no es el enemigo de Estados Unidos en Afganistán. En Afganistán son los países sunitas que apoyan a los talibanes. ¿Y quiénes son esos? Son estos. Y todos estos países son supuestamente aliados de Estados Unidos. Ahora, la situación en Irak es completamente distinta, pero es similar en cuanto al fracaso final. ¿Cuál es el fracaso final? Se derrota al gobierno de Saddam Hussein, no se logra montar un gobierno, no se logra montar una infraestructura política que responda a las necesidades del pueblo, y lo que se hace es perder control del sur. El sur es la parte más rica y es chiita. En el fondo del fondo, los Estados Unidos lo que han hecho es crear un peón de Irán en Irak. El norte es kurdo, el centro es sunita. Entonces el centro sunita queda oprimido por el sur chiita y el norte kurdo busca ser independiente. En otras palabras, una situación de un impasse total, un fracaso de Estados Unidos. Ahora, si nos vamos al sur, en Yemen, el gobierno de los Estados Unidos lo único que quería hacer era pelear contra los terroristas de Al-Qaeda. Los terroristas de Al-Qaeda están por acá o por acá, es territorio montañoso. Y lo que hace el gobierno de Estados Unidos es apoyar al gobierno increíblemente corrupto de ese gobernante y atacar y bombardear lo que le dicen y le informan de que es una reunión terrorista. Eso es lo que hacen durante años. Y durante años tienen éxito en matar uno que otro terrorista, pero están fracasando en lo que es el gobierno, o mejor dicho, están fracasando en lo que es la política del país. ¿Por qué? Porque este gobierno tan corrupto se genera, en primer lugar, le da asco a la gente y parte de esa gente se va a rebelar contra él y lo van a hacer desaparecer del mapa. Esa es la rebelión hutí. Aquí están los hutíes, aquí se han rebelado los hutíes. ¿Por qué? Porque el gobierno era una basura, una porquería, y los Estados Unidos no tienen idea de cómo guiar ese gobierno, no tiene idea de qué ofrecer. Lo único que le interesa es matar a los terroristas. Pero ¿cuál es el problema acá? Que esta guerra la va a pelear en el fondo del fondo Arabia Saudita. Es Arabia Saudita el que apoya al gobierno legítimo del Yemen y está bombardeando a esta población e incluso ha llegado a imponer un bloqueo a una población de millones de habitantes y los estaba amenazando con matarlos de hambre. Y esa situación, en primer lugar, que es salvaje y brutal, inimaginable,
los Estados Unidos apoya tácitamente porque es su aliado. ¿Quién es su aliado? Arabia Saudita, que está peleando esa guerra con un salvajismo y un atropello de todas las reglas de la humanidad. Había 3 millones de personas amenazadas de hambre. Hay millones, centenares de miles de muertos de hambre en Yemen por la guerra. Y la comunidad internacional a lo que va a decir a eso es: no me gusta. Tiene que haber una reacción que refleje que podemos hacer algo de abordar un bendito problema. Entonces, aquí tenemos también abierto el frente Houthi, la guerra civil en Yemen, la intervención de los Estados Unidos con bombardeos, partes de este territorio son ocupados y dominados por Al-Qaeda, y Estados Unidos tiene otro fracaso entre sus manos. Podríamos hablar de lo que está sucediendo en Siria, que es más o menos lo mismo. Podemos hablar de lo que está sucediendo en Libia, que es lo mismo. Son fracaso tras fracaso tras fracaso. Y entonces, podemos achicar el mapa. Achicarlo. Alejémonos del mapa. Entonces, ahí tenemos el derribo de ese avión y el hecho de que Estados Unidos solamente tenga como respuesta primaria el intentar atacar a un país cuando tiene problemas con ese país. Una vez más, los problemas con Irán son serios y son desde hace mucho tiempo atrás. También es correcto mencionar de que Irán es una teocracia, que es una dictadura con sistema. Es una trágica dictadura sobre su propio país, eso sí, pero Arabia Saudita es una trágica dictadura, como lo es Qatar, como lo es el Emiratos Árabes Unidos, como lo es el gobierno espantoso de Yemen. Entonces, los aliados de Estados Unidos, no hay aquí ningún aliado que sea un gobierno moral por encima de lo que es lo cavernícola. Y seamos sinceros, el único país que tiene un gobierno, un sistema, es Irán. Obviamente es una dictadura, porque es un gobierno totalitario, por más que sea un sistema. En vez de ser el sistema de partido único, como lo era la Unión Soviética, es un sistema de ayatolas. Entonces es un gobierno totalitario, pero el único que tiene un asomo de civilización en esta región, que ha quedado tan atrasada de cualquier tipo de gobierno posible, porque por ejemplo aquí tenemos una dictadura, que es terrible. Ya, lo ampliaremos el mapa, lo ampliaremos. No, ahí está bien. Ahora, ¿cuál es la bendita amenaza? En primer lugar, ya deberíamos estar espantados de lo que es estas guerras interminables de Estados Unidos que no llevan a ningún lado. Pero aquí hay dos problemas concretos. En primer lugar, con todos estos conflictos abiertos que ellos no saben cómo resolver, con toda su participación en amplios escenarios del mundo, por ejemplo, en Japón, China, Taiwán, ¿no?, que es al otro lado del mundo, o su participación en la OTAN y todo lo demás, los Estados Unidos están sobreextendidos. Como fuerza militar, en el papel, los Estados Unidos podrían fácilmente conquistar el resto del mundo. Su fuerza naval en el papel podría fácilmente derrotar a la fuerza naval del resto de los países unida. En otras palabras, todos los países, todas las fuerzas navales versus la de Estados Unidos nos gana con un 90% de sus fuerzas intactas, si no se utiliza bombas atómicas. Entonces, en el papel, los Estados Unidos es sumamente fuerte, pero ya ha fracasado en todos estos escenarios. ¿Y cuál es la nueva situación con la cual se enfrenta? El gobierno de los Estados Unidos tiene un presupuesto militar por año, para este año 2019, digamos,
de 700,000 millones de dólares. O sea, 700 millardos de presupuesto. Pero ¿para qué es ese presupuesto? Porque el solo mantener todas estas benditas operaciones es demasiado costoso. ¿Qué quiere decir? Pero también eso. No están supuestamente en una guerra de combate en Afganistán, en Siria o en Irak. Tienen unas cuantas miles de tropas. En Siria, si no me equivoco, llegan a 2,000. En Afganistán, digamos, estaban en unas 20,000. Pero ¿cuál es el punto? Debido al costo del ejército y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en operaciones menores, no tiene la capacidad para una operación de mayor envergadura. Si 700,000 millones te está costando apenas pelear con alguien por acá, apenas pelear con alguien por acá, uno que otro autito por acá, uno que otro droncito por acá, 700,000 millones no tienes para lo que se requeriría para atacar al gobierno de Irán si fuese guerra total. Todos los gobiernos del mundo saben que en el fondo del fondo los Estados Unidos no tienen la voluntad política para quedarse y pelear. Porque en el fondo del fondo en Afganistán solamente están los soldados que hacen su turno 6 meses, 8 meses y se van. Su turno 6 meses, 8 meses y se van. No están queriendo ocupar de verdad el país. Una vez más, no es su objetivo. Su objetivo era derrotar a los talibanes. No saben qué quieren hacer acá. Entonces, imaginar al gobierno de los Estados Unidos queriendo pelear contra Irán. No podrían hacerlo. Porque para atacar Irán tendrían que montar sus fuerzas. Que vengan a Arabia Saudita o que entren y se acumulen a Pakistán para invadir. Por si acaso, todo esto es territorio montañoso. Es un lugar insoportable para la guerra y sumamente costoso. Esa es una de las realidades. Los Estados Unidos no tiene suficiente dinero para atacar Irán. No tiene suficiente dinero para declararle la guerra a Irán. E Irán ya dijo algo muy claro. Si nos atacan, esto no es solamente un ataque, es declaración de guerra. Y nosotros vamos con una guerra total. Entonces, si hubiese Estados Unidos atacado, bombardeado, Irán podría haber comenzado una guerra total. ¿Contra quién? Contra los países que se lo permiten. Y eso es concretamente Arabia Saudita. Y, bueno, en primer lugar, que quede claro, los Estados Unidos no le puede declarar la guerra a nadie. Tiene 700,000 millones de dólares en presupuesto. Ahora, no pueden extender ese presupuesto. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, se endeuda 2.5 millones de dólares cada minuto. En 2 minutos es 5 millones de dólares de deuda por encima del dinero que tiene. ¿Cuánto dinero representaría un esfuerzo bélico para este país de atacar Irán? ¿Cuánto? 500,000 millones de dólares más, 200,000 millones de dólares más, y sabemos qué es lo que pasaría. Bombardearían, destrozarían un montón, atacarían, y la guerra duraría, no sé, 2-3 meses, y el gobierno perdería la voluntad política y tendrían que retroceder. Eso es, digamos, especulando posibilidades positivas. La otra posibilidad, que es muy concreta y tenemos muestras, ¿podemos ampliar esta zona?
esta zona, ya, esta zona, un poquito más, llevémoslo un poquito más abajo, ahí, ya, un poquito más lo bajaremos, sí, Arabia Saudita, lo bajaremos un poquito, ya, lo pondremos en satélite, porque esto está, ya. Lo que ha sucedido el 14 de septiembre es que las fuerzas hutíes que están sobre este territorio montañoso han atacado Arabia Saudita. Bueno, en primer lugar, los hutíes están atacando a los sauditas desde hace años y están lanzando misiles, pero varios. A estas alturas debe ser más de 100 misiles que están lanzando cada que pueden contra los sauditas. Bueno, ¿por qué? Porque obviamente ellos se los están amenazando con que mueran de hambre y todo lo demás. Pero en 14 de septiembre de este año han lanzado un grupo de unos 8 misiles o más, unos 12, 13 o más. Creo que eran 18, pero llegaron a su objetivo 13 misiles. Y los han lanzado a una zona de por acá, donde tenían sus bases, bueno, sus yacimientos, sus refinerías, los sauditas, y lograron destruir, lograron dañar las benditas refinerías sauditas, y lograron quitarle el 50% de su producción durante varios días. Ese es un daño económico monstruoso. Lo hicieron los hutíes con zánganos y con misiles iraníes. ¿Por qué? Porque Irán está proporcionando armas a los hutíes como el resto del gobierno del Yemen, y los sauditas están siendo proporcionados de armas por los Estados Unidos. Entonces es arma contra arma. Se ha denunciado que los armamentos era iraní. Claro que sí. Sabemos que era iraní, o sea, todo el mundo sabe. Incluso está ahí en el misil, está made in Irán o algo por el estilo. Todo el mundo sabe que es así. Pero por un momento se dijo que el ataque era iraní. No es un ataque iraní, no tiene por qué serlo. ¿Cuál es el punto? Se ataca a Irán, es guerra total. Irán tiene que atacar a todos sus enemigos. ¿Cuál sería su enemigo en este caso? Arabia Saudita. Y en el caso de Arabia Saudita, estos no son países de verdad. Esto es el feudo de la familia Saud, como este es el feudo de la familia Sabah, como este es el feudo de la familia no me acuerdo qué. Bahrein es otro feudo de otra familia. Emiratos Árabes Unidos es otra familia. Tú puedes amenazar a todas estas benditas familias y les puedes decir, ¿están conmigo o con los cristianos? Sabemos que Kuwait diría, estoy contigo. Sabemos que Qatar diría, estoy contigo. Bahrein diría, yo no opino nada. Emiratos Árabes Unidos diría, yo estoy contigo. ¿Con quién? Con Irán. E Irán lo que tendría que hacer es destrozar toda la riqueza con el objetivo de destruir a una sola familia, a la familia Saud. Y a todas las benditas tribus de todo bendito Arabia Saudita les puedes decir, yo estoy con ustedes y les doy lo que ustedes quieran, que es el dinero de Arabia Saudita. Y se destroza todo lo que se requiera destrozar para solamente destrozar a la familia gobernante. Y eso sería bastante espantoso y es factible. Y es lo que haría Irán. Con las fuerzas hutíes lograron destrozar y atacar esas refinerías. En una situación de guerra total, tendrían los misiles, todos los misiles que tiene Irán. ¿Para qué? Para atacar y destrozar la infraestructura petrolera saudita. Una vez más, todo lo que vengo diciendo lo dice también, bueno, en primer lo dice todo el que sabe sobre esto, y lo dice Tulsi Gabbard, que es candidata a la presidencia, es uno de los muchos candidatos a la presidencia por el Partido No Demócrata, ¿no? Está en este momento en carrera, pero ella es congresista que ha sido marín. Entonces, este tipo de escenarios nos perjudican a todos.
que suba el precio del petróleo mucho. Entonces, si tú ganas 200 pesos donde antes ganabas 100, parece que estás mejor. Pero si el pan, ahora que antes costaba 1 peso, ahora cuesta 5 pesos, independientemente de cuánto ganas tú ahora, estás peor. La situación industrial, económica de una guerra en esta área, en esa proporción, nos haría un daño brutal a todos. Y no puede ser que algo tan crucial dependa de que el capricho de los Estados Unidos, de que el presidente de los Estados Unidos se le ocurra de que no debe matar a 150 personas porque le han bajado un zángano que valía 180 millones de dólares, pero es un zángano. No podemos depender de eso. Entonces, ¿de qué debemos depender? Siquiera deberíamos indignarnos. Siquiera deberíamos decir algo más que dedito abajo en las redes sociales. Discutamos el problema. Los Estados Unidos no sabe qué hacer. Ha fracasado durante más de 18 años en todos sus emprendimientos militares en la región. No tiene un buen paradigma, no tiene una base teórica, no sabe qué hacer. Y en medio de lo que no sabe qué hacer, va a destruir la economía de todos nosotros. Digamos que no. Y para decir que no, debemos conocer siquiera un poco de lo que es la naturaleza del problema. Todos los datos están ahí, informe tras informe que acumula el fracaso y revela el fracaso de los Estados Unidos. ¿Qué más podemos hacer? Quejarnos como podamos. Debería haber una respuesta condenatoria a la vez que se halaga a Donald Trump, condenar todas las fuerzas que solamente ven una perspectiva militar donde no existe la posibilidad de una perspectiva militar. Estados Unidos está sobreextendido, no tiene fuerza para ganar nada en ninguna parte. Y los bombardeos, nadie lo sabe mejor que Estados Unidos, han demostrado ser un absoluto y total fracaso. Eso es, damas y caballeros. ¿Alguna pregunta? Sí, yo una. Este episodio que ha ocurrido a partir de el posible detonante que iba a ocurrir, todo lo que nos has explicado, la comunidad internacional no ha dicho nada. ¿Cuáles han sido las repercusiones? Digamos que ese es la situación frustrante. Como no ha habido un bombardeo, no hay condena y no hay halago y no hay alarma. Fuera, digamos, de la reacción iraní, que ha sido de la de agresividad, de decir de que no permitiríamos un ataque sobre suelo iraní, cualquier ataque sobre Irán sería una declaración de guerra abierta. Fuera de esa reacción no hay nada. ¿Por qué? Porque los aviones estaban en el aire, los submarinos estaban en su punto y no dispararon. Entonces, ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque debería haber una respuesta internacional de condena por semejante intención y de halago a Trump por haberlo impedido. Debería haber eso. En otras palabras, que Alemania diga, así no se resuelven los problemas. O Francia, si nos subían el precio del petróleo, nos subían el precio del petróleo a todos. Obviamente algunos íbamos a tener un mayor ingreso, pero el subido de la costa de vida a nivel mundial habría sido considerable. Bueno, pero entonces, no ha habido una reacción internacional ante lo que es solo una noticia de lo que podría haber sido. Y no hay tampoco una discusión en los medios. La única que yo he visto que ha dicho algo es Tulsi Gabbard, o sea, y es porque es uno de los muchos candidatos a la candidatura de la presidencia demócrata. O sea, para ser candidato para las próximas elecciones presidenciales. Entonces,
Los demás no dicen nada, no ha habido análisis en los medios, no ha habido análisis sobre cuál sería el bendito costo de declararle la guerra a Irán, de cuál vendría a ser los movimientos para invadirla. Es recontra difícil, recontra costoso. Estados Unidos tendría que acumular tropas en Arabia Saudita o en Pakistán. En Pakistán ya enfrentan ciertos terroristas porque los movimientos talibanes están por acá y esa es una de las rutas. Bueno, si en este momento se acumulan en la parte del sur de Pakistán, podrían atacar por acá, pero esto es un territorio montañoso, re difícil, con poca agua y todo lo demás. Sería una monstruosidad. Entonces no ha habido nada de reacción, lo que es espantoso. No puede ser que alguien decida mandarnos al demonio a todos y que todos digan, ya. Y tampoco hay de las Naciones Unidas ni ninguna bendita organización. ¿Por qué? Porque no sucedió. Y lo que está sucediendo no es suficiente para que haya reacción. Lo que es sorprendente y frustrante. Y en esta dimensión de especulación, quizá un poco se ha ido visibilizando qué se está haciendo en este contexto más cercano a Irán. ¿Qué hubiera ocurrido con Europa, Latinoamérica, si se hubiera dado este acto, ya en esta dimensión de especulación? Claro, obviamente digamos que es una cosa lo que hemos contado y otra cosa es, digamos, lo que hemos especulado, ¿no? Como posibilidad. Pero por aquí sí, el estrecho de Hormuz es muy importante porque solo por acá pasa un 20 o 25% del petróleo mundial. Entonces, si Irán, entre otras posibilidades, decide destruir la producción petrolera de Arabia Saudita, siquiera por un tiempo, porque tiene la capacidad militar para hacerlo, como lo ha demostrado los ataques de los misiles hutíes el 14 de septiembre de este año. Tiene la capacidad para hacerlo, pero si, digamos, Irán tuviese que elegir una política de, digamos, territorio arrasado, porque aquí tiene un aliado, su aliado es Irak. Pero digamos, si los kuwaitíes estuviesen de acuerdo con la intervención estadounidense, Irán puede destrozar todo lo que es la producción petrolera kuwaití y también podría destrozar la de los Emiratos Árabes Unidos. Sabemos que Qatar también es aliado de Irán en el fondo del fondo. Entonces, ¿cuál vendría a ser el daño de destrozar tanta riqueza petrolera? Multiplicar los precios del costo energético petrolero para todo el resto del mundo. Y teniendo en cuenta que estamos viviendo una ralentización de la economía, lo que quiere decir que sería una brutal crisis directamente para Europa, que es sobre todo un importador de recursos petroleros. Y nos subiría el precio a todos en todo el mundo, en toda Latinoamérica. Obviamente el petróleo, digamos, subiría de precio y entonces habría mayores ingresos para países como Venezuela, países como Ecuador y todos los que son productores de petróleo, incluso Bolivia. Pero no habría una proporción en lo que es el incremento de bienes y servicios como para que no sea simple y llanamente una bendita inflación. Y esa amenaza está sobre los países europeos y los países europeos no dicen nada. Lo que es una vergüenza. Y en el caso de Rusia, la participación militar de Putin sobre esta zona, ¿la tiene resguardada? ¿Tiene algún tipo de convenio internacional? No. Podemos ver. Rusia tiene unas grandes preocupaciones y problemas con todo lo que es el radicalismo islámico porque está a su sur. Antes todo esto era parte de la Unión Soviética y todos estos países son musulmanes. Entonces, o sea, Azerbaiyán, todos estos, Kazajstán,
Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Todo esto era parte de la Unión Soviética y le tenían miedo a los radicalistas islámicos porque se oponían a su ideología atea, ¿no? Pero obviamente Rusia pierde todos estos territorios cuando cae la Unión Soviética y solamente tiene relaciones cordiales con todos estos dictadores. Todos estos dictadores, una de las cosas de las que se ocupan es de pelear contra el radicalismo islámico en cada lugar. Así que por aquí no tiene bases, sí tiene intereses y sí tiene relaciones y sí tiene amistades económicas, o sea, de proporción de armas. Donde tiene tropas Rusia es en Siria, y donde intervino Rusia en Siria lo hizo precisamente porque Siria, gran parte de Siria, podemos aumentarlo, podemos irnos a este ladito, aquí, gran parte de Siria, todo este pedazo junto con Irak, un pedazo así muy grande, dejó de ser Siria y se convirtió en el califato islámico. Entonces es ahí cuando los rusos intervienen. ¿Por qué? Porque el tener un califato islámico significa que todas las fuerzas que pueden radicalizarse y pelear y atacar a intereses rusos al norte se estaban concentrando y entrenando acá. Y los rusos tienen en los tiempos soviéticos una base marina por acá. Entonces también por ese lado apoyaban al gobierno sirio. Pero entonces, digamos, con la guerra en Irak no tendrían por qué meterse. Y no se meterían porque saben qué es lo que va a pasar. En 2 años, independientemente del éxito inicial de los Estados Unidos, va a perder Estados Unidos y va a tener que rajarse de ahí. Y en relación a esto, sobre todo la posición de Irak que ha manifestado, en el contexto más cercano de Irak mismo, tampoco ha habido una discusión, no se ha generado mayor repercusión, quizá al interior mismo de Irak. No sabría. Digamos que no desconozco todo lo que son las repercusiones a nivel interno, ¿no? No las tenemos publicadas, no las tenemos difundidas, entonces no las podemos saber. Lo que sabemos a nivel externo es que a pesar de ser un gobierno en el fondo instaurado por los Estados Unidos, debido a la naturaleza de su población, es abiertamente pro-iraní. Entonces las fuerzas pro-iraníes son las que dominan el gobierno de Irak.